Yo le voy a invitar que busque la Biblia en Mateo 9. Mateo 9, versículos del 18 al 22. Cuando lo tenga, digan amén. Amén. Digan amén todo el mundo, aunque está ahí está en la pantalla, así que no hay por qué no decir amén. Y yo quiero compartirles algo que yo creo que es importante, que empezando un año nosotros comencemos el año a ver las cosas con positivismo. Necesitamos hacer un cambio radical en este país, pero para hacer un cambio radical en este país tenemos que comenzar por nosotros. Como decía aquel cantante, cantante y predicador Andy Crouch, que escribió una canción que se llamaba Man in the Mirror. Si el cambio comienza con el hombre en el espejo, el hombre en el espejo es usted y yo. Así que dice la palabra de Dios, Mateo 9, vamos ahí, dice mientras, bueno, vamos a leerla de acá porque la versión mía es diferente. Dice, hablando de estas cosas a ellos, he aquí vino un principal y le adoraba diciendo, mi hija es muerta, poco ha. Más, eso como que la tradujo un gringo, ¿verdad? Yo lo voy a leer. Dice, usted me sigue más o menos como pueda. Dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ese es el 18. El 19 dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. El 20, y he aquí una mujer con flujo de sangre hacía 12 años. Yo quiero que usted mire que está a su lado y dígale 12 años. 12 años. Y he aquí una mujer con flujo de sangre hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Diga manto. Porque decía dentro de sí, si tocara solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirando, dijo, óigame bien, mire acá, mire donde vi. Jesús, volviéndose, les dijo, ten ánimo. Dile al que está a tu lado, ten ánimo. Tu fe te ha sanado. Dios añada bendición a su santa y divina palabra. Gracias, Señor, por este culto, por esta iglesia, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de adorarse, Padre Celestial. Así que en el nombre de Jesús te pedimos que tú desciendas, Señor, a este lugar, tu casa, Señor, y nos permitas ministrar la palabra, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dígame. Así que yo quiero hacerle un poquito, o quiero explicarle un poquito el trasfondo de esta historia. Y cabe recalcar que desde los tiempos en que Israel, el pueblo de Israel fue liberado del yugo de Egipto y salieron a adorar en el desierto, Dios tuvo que ponerle orden a esta gente. Esta gente era una gente un poco cerrera, un poco salvaje. Yo creo que de ahí es que venimos también nosotros los puertorriqueños, ¿verdad que sí? Porque a veces somos un poco cerreros y salvajes y hasta un poquito tercos. No diga amén a eso, no se atreva. Y Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, pero también Moisés tuvo que escribir algunas cositas para que la gente pudiera aprender a vivir de manera civilizada. Déjeme hacer un poquito más de luz. Esta gente venían de ser esclavos. Y no es lo mismo ser esclavo que usted ser un país. Hay gente actualmente, que son colonias, no exactamente como nosotros, ¿verdad? Pero hay sitios en donde las personas no tienen derecho a estudiar, las personas no tienen derecho a progresar, las personas no tienen derecho a nada. Y posiblemente esto era lo que le pasaba a aquel pueblo, pero cuando salió de Egipto había que educarlo, aquella gente había que enseñarles, porque si ellos iban a heredar una bendición, si esta gente iba a heredar una riqueza, si esta gente iba a heredar una tierra que fluía leche y miel, había que ponerle respeto, había que enseñarles a vivir de manera civilizada. Y esto no es otra cosa que la
ley de Moisés. Pero la ley de Moisés era bien extensa. La ley de Moisés no solo incluía los ritos religiosos de aquel entonces. La ley de Moisés no solamente especificaba el tipo de aceite que se iba a usar o el tipo de sacrificio. La ley de Moisés iba un poco más allá. La ley de Moisés inclusive aquellos que han estudiado la Biblia se dan cuenta que incluía cosas conyugales, incluía cosas gubernamentales, incluía cosas de justicia, incluía también cosas de sanidad y limpieza. Y una de estas cosas comenzaba por decir a la gente leprosa, que no era la lepra en aquellos tiempos, no es lo que conocemos nosotros, sino que cualquier enfermedad que tuviera la piel era lepra. Hasta una manchita que a ustedes saliera en la piel era lepra, y entonces había que ser examinado. Y para las mujeres, cuando estaban en lo que ellos denominaban hábitos de mujeres, o el periodo menstrual, o tenían sangrado, en aquel entonces la ley de Moisés las excluía de la congregación y las clasificaba como inmundas. Mis queridos hermanos, es el trasfondo de esta historia. Aquella mujer, dice la palabra de Dios, que tenía 12 años con flujo de sangre. Tener flujo de sangre en aquel entonces significa que esta mujer iba a estar separada de la congregación. Aquella mujer no se podía acostar con su marido. Aquella mujer no podía tener relación con sus vecinos. Aquella mujer prácticamente iba a vivir una vida enajenada de la sociedad. Prácticamente esta mujer vivía sola. Tenía que estar tapándose su rostro, tenía que estar escondiéndose de la gente, porque cualquier castigo o cualquier cosa en aquel entonces era castigado. ¿Usted sabe qué? Por la muerte.